no te olvides de suscribirte a nuestros canales en Facebook y en YouTube. ¿Te has preguntado qué sucede cuando oras? Orar no es hablar con la pared, ni mucho menos hablar con alguien que no existe. Orar es comunicarse con alguien que te ama demasiado, que aún sin importar lo que has hecho, lo que sientes y estás pasando, Él está para ayudarte. Oremos por nuestros amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, por todos aquellos que no conocen de Jesús. No te rindas, aún hay esperanza si nos unimos en oración. Feliz sábado y bienvenidos a cada uno de nuestros hermanos que son parte de nuestra Unión Hondureña y los que nos están viendo también fuera de nuestro país. También queremos extenderles un grande abrazo a nuestros amigos que nos están viendo, que nos están acompañando en esta hora y pues para mí es un placer poder acompañarlos, ¿verdad? Ahora entonaremos nuestra doxología Sea Exaltado. Ha llegado la hora de devolverle a Dios lo que le toca, pero antes de recoger los diezmos y las ofrendas, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias porque tú has bendecido nuestros bolsillos y también pues nuestra semana, nuestro día, para que podamos llegar con bien aquí y que pues podamos devolverte a ti lo que te toca. Gracias porque tú nos has dado la salud para poder trabajar cada día. En nombre de Jesús, amén. A continuación veremos Venid y ved y después entonaremos el himno al Cristo ved. Pues cuando empezó a sonar en este estado de Tabasco la noticia, nos encontrábamos en pleno Camporí de aventureros. Tiempo después, mi suegro, él enfermó. Él nos empezó a decir cómo se sentía, los síntomas que tenía. Cuando pues escuchábamos en las noticias era increíble. Pero ya al saber que un familiar cercano a nosotros estaba pasando esa situación, es cuando nosotros pues realmente dijimos, sí, es verdad. Una de las cosas que él le benefició fue que él es vegano, 100% vegano. Y mi suegro nos empezó a decir, hay que prepararse familia, hay que dejar las azúcares, hay que tratar de consumir el menos aceite posible. Lucy comienza a hacer licuados naturales, usa la piña, el apio. Empezamos con esta enfermedad aquí en casa. Un amigo mío, anciano de una de mis iglesias centrales, me visitó y él traía una tosecita ahí y yo le dije, oye, esa tos que traes no es normal. Me dice, no, no es nada, es una alergia que yo traigo. Y a los días él platicaba con él por teléfono y lo escuchaba más grave esa tos. Y
Y pues ya al tiempo empezamos nosotros con los síntomas. Empecé primero yo con mucho calor en el cuerpo, dolor en las articulaciones, dolor de cabeza. Vivimos un momento como de ansiedad. Nos entró bastante ansiedad. Un día mi esposa empezó a sentirse mal y empezó a tener problemas para respirar. Y me dijo, no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar. La abracé, oré con ella y empecé a cantar. Dije, no puedo sacarla de aquí, de casa, porque se me va a poner más mal. No sé a dónde llevarla. Así que oré con ella y ya de ahí salimos al patio. Eran como las 11 de la noche, salimos al patio y gracias a Dios se fue tranquilizando y pudo normalizarse su salud. Y llegó el momento que nosotros también nos sentimos solos. Estamos en este estado y pues nuestra familia es la hermandad, son los hermanos de la iglesia, pero siempre como humanos pues siempre nos hace falta el calor de papá, mamá, hermanos, pero pues sentimos también el abrazo de Dios. Eso fue lo que nos ayudó nos fortaleció a salir de esa crisis. Bueno, durante esta pandemia, el confinamiento, pues también nos llegamos a sentir como gatos enjaulados, pues no poder salir. Y mi esposa tuvo una buena iniciativa con el niño, empezar a grabar las historias del Rincón Infantil que vienen en el folleto de la Unión. El ministerio se llama Compartiendo con Amor. Hicimos un canal en YouTube, también tiene una página en Facebook, Compartiendo con Amor. Entonces iniciamos con este proyecto con Sami, con Zoe, porque a pesar de que Zoe es pequeñita, ella también aportaba al mantenerse quietecita o al narrar las historias, ella pues también se mantenía quietecita. Y Sami, él comprendió que así sea en confinamientos, Dios espera que compartamos de su amor. En primer lugar, quisiéramos decirle a los hermanos que están todavía viviendo esta enfermedad, que no se desesperen, que confíen en Dios. Es difícil y yo creo que esta es es uno de los momentos más difíciles donde nuestra fe se ha puesto a prueba. Pero una de las grandes pruebas de esta enfermedad pues es la paciencia, ¿verdad? Porque pues llega el momento en el que se desespera y pues todo lo que se escucha, ¿no? Pues entra en shock la persona. Así que lo primero es invitarlos a que no se desesperen, no pierdan la confianza en Dios. Hay un texto que continuamente les repetimos a los niños y también como familia. Y en lo que va de estos meses de pandemia, justamente el Rincón Infantil habla de los ángeles y de la bendición cómo Dios utiliza a los ángeles en beneficio nuestro. Y el texto bíblico que comúnmente repetimos como familia es: el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Y creo que pues fue una realidad, nos defendió de la pandemia, nos ha defendido de los peligros que hay, que como seres humanos enfrentamos, y podemos decir que el ángel de Jehová está aquí. Ven al Señor.
Después de haber recogido nuestros diezmos y ofrendas, vamos a compartir con ustedes un video de nuestra campaña No te rindas, aún hay esperanza. En los preparativos de la campaña No te rindas, aún hay esperanza, estamos llamados a ser parte en la predicación del Evangelio. Antes que comience cada día de campaña, te sugerimos que tomes en cuenta estas recomendaciones. Invita a los amigos con los que has estado estudiando la Biblia a que se conecten al programa cada noche. 15 minutos antes del inicio del programa, envía un recordatorio a tus amigos que llegó la hora de conectarse. Recuerda orar por tus invitados, antes, durante y al finalizar la campaña, para que respondan al llamado del Espíritu Santo. Cada noche al terminar la transmisión, consulta con tus invitados cuál fue su impresión y anímales a seguir aprendiendo junto al Pastor Ferreira. Cuando tu amigo acepte el llamado a entregarse a través del bautismo, infórmalo a tu pastor del distrito. Estos consejos nos ayudarán para salir más que vencedores en este esfuerzo evangelístico titulado No te rindas, aún hay esperanza. Qué maravilloso video el que acabamos de ver de nuestra campaña No te rindas, aún hay esperanza, ¿verdad? Pero ahora ha llegado el momento de los pequeñines del hogar con el Rincón Infantil. Hola, niños. Hola. ¿Cómo va tú? ¿Están bien? ¿Están todos bien? Sí. ¿Ya llegaron? Ya están acomodados, ¿Sí? Sentaditos. Algunos ahí están comiendo una fruta, otros veo allí que se están tomando un jugo. Cuidado, no lo vayan a dar vuelta ahí en el... ¿Solo están comiendo? No, ¿Y por qué nosotros no tenemos nada en la mesa, papá? Porque nosotros vamos a hablar de algo muy importante, vamos a contar la historia para ellos. Bueno, está bien. ¿Cómo vas a contar la historia, niño? Ya hablamos de varias cosas. Hablamos de personas, hablamos de personajes importantes, Sí. mujeres importantes. Milagros. Hemos hablado de milagros, hemos Sí. hablado de muchísimas cosas. Pero, papá, tú estabas hablando de cosas que me interesan, como por ejemplo el agua. El agua sí, ya hablamos la vez pasada. Sí, pero ya, ¿qué vas a hablar hoy día? Hablamos de un río súper importante la otra vez. Pero hoy día.
Hoy día vamos a hablar de un mar. Un mar. El mar. ¿Cuántos han ido a la plaza? Las olas del enorme. 1, 2, 3, 1, 2, 3. El amor de Cristo, todo es para mí. En el gran mar, 2, 3, en el gran mar, Cristo, del enorme mar. el cristalino mar. Muy bien. Cante solo. Cántate solo, no me dejaste cantar a mí. Bueno, papá, pero Yo- ahí hay un mar importante. Ahí hay un mar importante, pero este mar que vamos a hablar es como medio especial. ¿Por qué? No, por decir el más especial. ¿Por qué? Porque este mar se llama el Mar Muerto. ¡Lo mataron! Vamos a comenzar con un crimen. Han matado al mar. Pedro, ¿Qué? cálmate. Hay que llamar a la policía, papá. No podemos dejar esto pasar. ¿Para qué vas a llamar a la policía? Atención, policía. Atención. No me contestan, ¿No están te contestan, ocupados. entonces? Pero cuando me contesten, vamos a denunciar lo que acaba de pasar. Han matado al mar. No, Pedrito, no es eso. No lo mataron. Se llama el Mar Muerto, o Mar Salado, o Mar de Arabá. Tiene 3 nombres. Pero por el que más se le conoce en realidad es Mar Salado o Mar Muerto. Y se le llama Mar Muerto, niños saben por qué. Es un mar que tiene tanta sal Sal. que no hay vida. No tiene vida. Por eso lo llaman Mar Muerto. Porque lo mata. Ah, por eso, mar Por muerto. eso lo llaman Mar No Muerto. tiene vida. No, porque todos los mares tienen pececitos, todos los mares tienen ballenas, los mares tienen... ¿Y ese es un mar que aparece en la delfín. Biblia? Y ese es un mar que aparece en la Biblia. Por ejemplo, cierta vez tomaron preso a Lot, sobrino de Abraham, Ya. y se lo llevaron junto con los reyes de Sodoma y Gomorra. Y entonces en ese valle dice la Biblia, allí en Génesis, que lo llamó Abraham a todos sus siervos que trabajaban con él y otros allí y formaron un ejército en el valle del Mar Salado o Mar Muerto. En el que estamos hablando nosotros. Claro, entonces allí se nombra por primera vez ese mar salado. Se nombra más adelante cuando el pueblo de Israel hace las divisiones de las 12 tribus. Mira. Y dice, límite, desde el Mar Muerto hasta el río Jordán será la parte de la tierra prometida. Mira, también Entonces, aparece allí importante. Sí, también se habla como un límite y aparecen otras oportunidades. No digamos que es un mar donde suceden muchos acontecimientos. Pero lo que yo sé que el mar es salado siempre, papá. Pero sí, el mar es salado, pero tiene apenas un 5% de sal. 5%. El mar común, esa sal que tiene. Más este tiene 35%. ¿Y por qué tiene tanto si el mar es uno solo? Para que tú veas allí, no sé por qué, se produjo una concentración de sal en esa agua. O sea, tú te metes y sales lleno de sal. Sal. Sí. Ahora, también la gente que sufre de algunas enfermedades se mete en ese mar y la sal le ayuda a sanar de algunas enfermedades, de algunas llagas. Qué interesante. Qué interesante porque ese mar estaba allí muy cerquita de Sodoma y Gomorra. ¿Te acuerdas de esas ciudades que Sí. fueron destruidas por el Señor? Estaban allí muy cerca y por eso se habla Qué de sal. grande. ¿Y por qué dices que tiene una extensión de 50 kilómetros si el mar es gigantesco? Bueno, es que digamos que es prácticamente un lago. ¿Es un Un lago? lago, sí. Se llama mar porque a veces el viento levanta olas grandes. Cuando los vientos son muy fuertes, entonces lo llaman mar y por eso quedó como mar. Qué Pero gigante. no te creas que 50 kilómetros de distancia es algo muy Es pequeño. muchísimo. Es muchísimo. Ahora, 18 kilómetros de anchura, 18 kilómetros de ancho. ¿te parece chico? Es enorme, papá. Es enorme, por eso te dicen. Ahora, se cree que tiene 35 metros de profundidad. ¿Aproximadamente? ¿Sí? En lugares tiene más, en otros tiene poquito menos, pero hay un promedio de 35 metros. ¿Qué tenía? ¿Y por qué la tenía? Porque ha ido perdiendo profundidad en la medida que explotan allí, hoy por hoy, explotan la sal. ¿En serio? Sacan mucha sal y de la sal extraen el mineral del potasio y ellos exportan para otros países. Está bajando el nivel entonces de Entonces ese está gran mar. bajando el nivel por el aprovechamiento que tienen y ya va en apenas 30 metros. Ha bajado 5 metros toda esa cantidad de agua. Imagínate todo lo que han sacado de allí. Es muchísimo, papá. Sí, y las empresas que están allí cerca lo están contaminando mucho también. Pero si tú dices que no es un mar, quiere decir que de alguna manera hay algún río que lo abastece. El río que lo abastece es el río Jordán. El río Jordán llega allí y el río Jordán muere ahí. Dicho que es el mar muerto, ¿no? El río Jordán llega y se muere sí. con el mar muerto. Exactamente.
Así que no llames a la policía porque... No lo vamos a llamar. No la llames, No lo vamos por a favor. llamar. Hay empresas que explotan entonces el potasio y la Hasta hoy sal lo de explotan. ese lugar. Sí, de ese Qué lugar. interesante hasta el día de hoy, papá. Hasta el día de hoy están haciendo perder profundidad, están contaminando todo ese lugar y ya está perdiendo la naturalidad que tenía en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Israel. Ya lo está perdiendo absolutamente. Es un mar gigante. Es un mar gigante. Tiene olas gigantes. Sí. Papá, cuando me pregunten por el mar muerto o el mar salado, No es que lo mataron. no es que lo mataron. Yo tengo perfectamente claro todo lo que tú me dijiste. Sí, señor. Se le dice mar muerto, ¿por qué? Porque no se murió. Está vivo. Hijo, ¿Qué? yo te dije que se llamaba mar muerto Ya porque lo sé. allí... Es que ya entonces di por qué. No está muerto porque se le dice mar muerto solamente. Es porque tiene mucha sal. ¿Y no El potasio tiene? es grande en su cantidad de agua, tiene casi un 30%. 35. 35. 35%. ¿Tanta sal tiene? Tiene Imagínate. muchos 5. O sea, si tú tomas 100 litros de agua, Sí, 35 de esos litros, de esos 100 litros es sal. es mucha sal. Es mucha la concentración No, de sal. mucha sal. Los peces no van a ser capaces de No, tomar no hay esa vida, agua. no hay vida allí, por eso se dice que Mar muerto, porque no tiene vida. No. Creo que hacía más fácil, papá. Tiene 50 kilómetros de extensión, una anchura de 18 kilómetros. Exactamente. Tiene un promedio de 30 metros de profundidad. Sí, señor. Es enorme, es grande. Y ciudades importantes como Sodoma y Gomorra en la antigüedad Estaban estaban situadas establecidas al en lado el de valle de ese mar salado. exactamente. ¡Qué genial! Y desde allí salió el primer ejército que formó Abraham para ir a rescatar a su sobrino Lot con toda su familia. Y las referencias de la Biblia están en Génesis 14:3 y Deuteronomio 3:17 y Números 34:12. En Deuteronomio y en Números habla el mar como límite. ¡Qué genial! Que de allí nace el límite para allá de la tierra prometida donde el pueblo se tenía que esparcir y las 12 tribus tenían que tomar sus lugares. ¿Aprendieron? ¿Aprendiste, Pedrito? ¿Aprendieron? Aprendieron, ve que la Biblia no solo habla de personajes, también habla de mares importantes, de mares especiales como este, Especiales. que puede haber otros mares más importantes en volumen, en todo, pero este, No me digas que vamos a seguir hablando después. vamos a seguir hablando de ríos y mares. ¿En serio, papá? Señor, ¿Seguro, seguro? seguro, seguro, vamos Cuéntamelo ahora. ya, vamos a hablar de un mar que se llama el mar de Tiberias, Pero me lo vas a contar después, ¿cierto? sí, y vamos a hablar de un gran río que aparece nombrado, ¿sabes cuándo? Antes que Adán pecara. Me lo cuentas todo. Y existe hasta el día Me de lo hoy. cuentas todo, papá. Te lo cuento, pero para la próxima. Está bien. Niños, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar a agradecer a Dios por el conocimiento Sí. y por la oportunidad de estar juntos en Sí, este programa por que es supuesto. importante. Conocemos cada vez más de la Biblia. De la hidrografía de la Tierra Santa. Sí, vamos a orar. Vamos a orar. Oración. Nuestro Padre Celestial, muchas gracias por lo que tú nos enseñas en tu palabra. Señor, no conocíamos lo que había en el mar muerto. Creíamos que era solo un mar que no servía para nada. Sin embargo, de allí extraen minerales importantes. Muchos de ellos fabrican algunos medicamentos, otros los usan como suplementos. Y Señor, gracias porque todo lo que tú has creado tiene, Señor, un beneficio para el hombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Remando voy, remando voy, remando voy, remando voy para encontrarme con Dios. Remando voy, remando voy, remando voy, remando voy para mi eterno hogar. Ha llegado la hora de la lectura bíblica que se encuentra en Mateos 14:22. Mateos 14:22, que nos dice: Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. El mensaje del día de hoy va a ser impartido por el pastor Melchor Ferreira con el título Un pedido atrevido. Aquí a la distancia, pero unidos por la misma fe, por la misma esperanza y sobre todo por el mismo Dios. Nos une este mensaje maravilloso, nos une la Biblia, la palabra de Dios, y nos une el mismo
sentido de que Cristo viene pronto. Un abrazo para todos, un abrazo cariñoso para nuestros líderes, para nuestros pastores y para nuestros valientes miembros de iglesia que están firmes y están indesmayablemente al pie de la línea de fuego cada día luchando contra las huestes del enemigo. Oro por ustedes y al mismo tiempo comparto la misma experiencia de estar en casa y desde aquí poder dar un mensaje de esperanza para todos ustedes. Gracias por ese privilegio. Yo quiero que ustedes inclinen su rostro para tener una palabra de oración antes de abrir la Biblia, este libro común a todos los cristianos. Vamos a orar. Querido Padre, Señor, queremos que tú puedas guiarnos y que tú puedas conducirnos en el estudio de tu palabra. Bendícenos y danos la seguridad de que tú estás al control. Queremos rogarte que tú bendigas a sus líderes, bendigas a los pastores y a los miembros de iglesia que ahora están temporalmente confinados, temporalmente en casa, pero que están con la firme esperanza de que podamos tener la certeza de que aún tú estás al control. Bendice, Señor, el estudio de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo, el capítulo 14 y los versículos 22 al 33. Vamos a ir paso a paso por este maravilloso pasaje de las Sagradas Escrituras. Y le he puesto como título a este mensaje: hazle un pedido atrevido a Dios. Hazle un pedido atrevido a Dios. Y yo quiero que tú mires cómo es que podemos ser un poco atrevidos y decirle al Señor lo que realmente queremos, lo que realmente estamos sintiendo, abrir nuestro corazón, tal vez gritar delante de Él y expresar lo que nosotros quisiéramos decirlo y a veces está aquí atorado, no lo podemos decir. Ahora que estamos en casa, ahora que estamos allí en los momentos de reflexión, ahora que estamos más en familia, ahora que podemos tener tiempo, ahora que podemos mirar las cosas con más calma, yo creo que es el momento en el que podemos decirle a Dios que le podemos hacer un pedido atrevido. Y mira el pasaje. San Juan capítulo 14, versículo 22 en adelante dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús había pasado unas horas en las que él había hecho un milagro maravilloso. Había alimentado milagrosamente a más de 5,000 personas. La Biblia dice la alimentación milagrosa de los 5,000, pero sin contar las mujeres y sin contar los niños, era una alimentación extraordinariamente milagrosa. La gente estaba con ganas de estar al lado de Jesús, la gente lo seguía, porque todo el día pasó predicando, sanando, predicando, sanando, predicando, sanando, e hizo este milagro maravilloso de multiplicar los panes y los peces de la mano de un niño. Por eso es que la Biblia dice enseguida después de esto, o sea, inmediatamente después. Inmediatamente después Jesús estaba cansado, inmediatamente después los discípulos estaban agotados, inmediatamente después había pasado un día extenuante, inmediatamente después todo era tensión, nerviosismo y lo que querían era descansar. Pero Jesús, viendo a sus discípulos y viendo
el día tan largo que ellos habían tenido, los puso en la barca, los puso en una barca y los mandó a la otra ribera, al otro lado del mar de Galilea. Los manda al otro lado. Y mientras tanto que Él hace dos cosas. Primero, Jesús se queda para despedir a la multitud. No es el predicador que se esconde, no es el líder que se refugia, no es el predicador que está tímido en relación a la multitud. No, es el predicador que va, el predicador que toca, el predicador que despide a la multitud, que tiene un interés particular por las personas. No importa cuán grande sea la multitud, siempre sentirás el toque maravilloso de Jesús allí a tu lado. No importa cuán grande sea la multitud, cuán grande sea el número de personas, no importa cuán grande sea el lugar donde tú estés, Cristo estará allí personalmente. Y eso es lo que Jesús nos enseña al comenzar nomás este pasaje. Jesús le dice a sus discípulos, ustedes suban a la barca. Jesús se queda para despedir a la multitud. E inmediatamente Jesús, versículo 23, sube a la montaña, porque dice, despedida la multitud, subió al monte para orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Cristo fue a la montaña para orar inmediatamente después de haber estado en contacto con la multitud. No sé si tal vez estos días es la montaña de la oración en la que tú estás, o tal vez es el refugio de la casa en la que tú tienes que orar, pero no nos vamos a quedar eternamente aquí, no nos vamos a quedar encerrados en casa, no es esa la idea. Jesús fue a la montaña a orar, pero descendió de la montaña y luego fue al contacto con la multitud para el cumplimiento de su misión. Y aquí la Biblia nos menciona que después de haber orado, versículo 24, ya la barca estaba en medio del mar y había un problema, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ya aquí había un problema. Mas a la cuarta vigilia, y no tenemos que investigar mucho para saber cuál era la cuarta vigilia, entre las 3 y las 6 de la mañana, mas a la cuarta vigilia, ya en la cuarta vigilia, vino a ellos andando sobre el mar. Mira qué interesante. Los discípulos ya estaban en el centro del mar. Las olas ya se habían levantado, se había levantado una tremenda tormenta. Se había levantado una tremenda tempestad. Este era el mar de Galilea. El mar de Galilea, imagínate con un mar con 21 kilómetros de largo por 13 kilómetros de ancho, rodeado por las montañas. Alrededor estaban las montañas. Había como un callejón, y todavía hasta ahora hay, por donde entra el viento, golpea contra las montañas que están alrededor, hace una vuelta y va con furia el viento sobre el mar. Eso es lo que producía las tormentas, y esas tormentas podían durar hasta unos 45 minutos o tal vez un poco más. En esta ocasión, los discípulos estaban en medio del mar y las olas eran totalmente contrarias, o sea que el viento había levantado una tormenta, el viento había levantado una tempestad, y los discípulos estaban allí asustados y temerosos, cuando de pronto a su temor se le añade otro temor, porque la Biblia dice que Jesús a la cuarta vigilia, versículo 25, vino a ellos andando sobre el mar. Puedes imaginarte esa figura. Tú estás de pronto en el mar, no estás en una tempestad, estás
simplemente disfrutando de un momento, de un día de ocio, cuando ves que una persona camina sobre el mar. Eso es imposible. Eso no es posible. Lo que no es posible para nosotros, lo que es imposible para nosotros, es posible para Dios. Para la mente de los discípulos eso era realmente imposible. Tal es así que eso los lleva a gritar. Los discípulos, versículo 26, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo, se asustaron, tuvieron miedo. La tempestad y el miedo, la tormenta y el miedo. Jesús venía de la montaña de orar y él venía caminando sobre el mar, y ahora a los discípulos se le añade al miedo de la tormenta el miedo de que quien venía caminando sobre el mar no era Jesús, para ellos era un fantasma. Sus viejos recuerdos y sus tradiciones del pasado los asaltaron. Los cuentos de los abuelos vinieron otra vez a su mente. En medio de la tempestad, tratando de arreglar más o menos la embarcación y tratando de ceñir un poco todos los asuntos para mantenerlos firmes en la tormenta, ven en medio de su temor por la tormenta, su temor a un fantasma. Porque la Biblia dice que tuvieron miedo. Y cuando uno tiene miedo, todos tienen miedo. El miedo es contagioso. El miedo produce algo mucho peor, pánico. Y el pánico, el miedo, ya es una condición, puede ser aquí, una condición emocional, es una actitud mental. El miedo produce pánico y el pánico y el miedo es contagioso. Si no, en estos días, imagínate lo que está pasando con el mundo. Tenemos miedo, miedo de salir, miedo de tocar a las personas, tenemos temor y nuestro temor está basado en el temor colectivo. Un temor colectivo a través de los medios de comunicación, un temor colectivo a través de las noticias, un temor colectivo a través de las redes sociales. Pero gracias a Dios que podemos levantar la Biblia, la palabra de Dios, el mensaje de esperanza, para decir que en realidad no es un fantasma, es el Dios de lo imposible, que hace posible lo que para el hombre no es posible. En estos días estaba escuchando aquí en casa muchas reflexiones de un lado y del otro, y escuché algo que me llamó la atención. Y esto me llamó la atención. ¿Por qué hay tanto miedo? ¿Por qué hay tanto temor? ¿Por qué en medio de nuestra tempestad hay tanto miedo? Si estamos en nuestra embarcación, si estamos en casa, ¿por qué hay tanto miedo? ¿Por qué? En primer lugar, porque tenemos miedo a lo que no vemos, y este virus no lo vemos, y le tenemos miedo a lo que no vemos. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo a lo que no conocemos, y esto nunca lo habíamos visto. Tu generación, mi generación y la generación de mi padre y tal vez la de mi abuelo no vieron algo parecido como esto. Esto es algo que nunca lo hemos visto, es nuestra primera experiencia como raza humana y tenemos miedo. Miedo porque no lo vemos, porque es tan invisible como un estornudo, como una gotita de saliva, como algo tan imperceptible, pero tenemos miedo porque no lo vemos. Tenemos miedo porque no lo conocemos y tenemos miedo porque no lo podemos controlar y tenemos miedo porque no podemos decir con toda certeza de qué se trata. Es algo desconocido. Miedo porque es desconocido, miedo porque es mortal, miedo porque no lo podemos controlar y miedo porque nunca había pasado. Tenemos miedo.
Los discípulos sabían que después de las 5 o 6 de la tarde, ellos no deberían ir a cruzar el mar al otro lado. Pero Jesús les dijo, vayan, yo voy a orar y yo regreso, vayan. Y cuando ellos estaban yendo, probablemente con la certeza y la seguridad de que el que les dijo que cruzaran el mar estaría con ellos, se olvidaron de esa circunstancia y ahora enfrentaron un temor, enfrentaron su miedo. Enfrentaron el miedo de una tormenta, el temor y la angustia. Y el miedo, queridos amigos, y el miedo, queridos hermanos, es contagioso. El miedo es contagioso. Y debemos tener la seguridad de que si el miedo es contagioso, la esperanza también es contagiosa. Cristo es nuestra esperanza. No, pero ellos no miraron esa perspectiva. Lo que ellos miraron fue un fantasma. Es un fantasma, un fantasma. Lo que viene allí es un fantasma. Y Jesús les dice, versículo 27, y es lo que yo quiero que tú grabes en tu mente en esta oportunidad. Graba en tu mente esto. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy. Tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué es lo primero que pierdes cuando tienes miedo? No, pierdes la esperanza, te desanimas. Ya luchaste, ya enfrentaste una lucha. Estos días yo he tenido que orar con una persona por teléfono, allí de la ciudad de Nueva York. Es una persona cercana a nosotros, es un familiar, pero con un tremendo miedo, con pavor, con terror. Y su miedo no estaba infundado, su miedo estaba fundado en el coronavirus, estaba fundado allí. Porque la esposa había sido contaminada con el virus, su esposa estaba contaminada con el virus, él estaba contaminado con el virus. Los dos en casa, solos, y ahora después de mirar para todos lados y no saber de dónde sostenerse, entonces se acuerdan que tienen un amigo que es pastor o un hermano que es pastor y lo llaman y dice, por favor, oren por mí, mira la situación en la que estoy, cuando en los momentos más oportunos no lo hicieron, ahora están pidiendo que oren por ellos. Y se notaba en su voz miedo, decepción, desesperación. Ella ayer fue dada de alta, ella salió ya del problema, pero él aún está luchando por su vida allí en el hospital en Nueva York. Todavía está luchando por su vida. Ella todavía está de rodillas por él. Ellos no son miembros de la iglesia. El mundo está así, el mundo está complicado, el mundo está desesperado, el mundo no sabe para dónde ir. Aparentemente hay una tormenta y no sabemos de dónde vienen las olas. Queremos buscar respuestas, hacemos preguntas y no sabemos por qué. ¿Es esto profético? ¿Es esto parte de la profecía? ¿Es la hora de que tengamos que salir de la ciudad? ¿Ha llegado el momento? No tenga miedo, no tenga miedo. Jesús les dice a los discípulos, tengan ánimo, no se desanimen, tengan una buena actitud en medio de la tormenta. Pero ¿cómo vamos a tener una buena actitud en medio de la tormenta? No se desanimen, yo soy, ¿quién? Jesús. Y más adelante les dice, no tengan miedo. 3 cosas Cristo les dice. No se desanimen, yo estoy aquí, no tengan miedo. Vamos a ver, repite conmigo. No te desanimes, no tengas miedo, Jesús está aquí. ¡Qué maravilloso! Cristo está con nosotros en medio de la tormenta. Él está pasando con nosotros
esta cuarentena. Él está con la humanidad, contigo. Él está con mi amigo allí en Nueva York mientras él está luchando por su vida. Él ya rescató a su esposa. Él va a rescatar a mi amigo. Yo tengo esa seguridad. Jesús está aquí. No tengas miedo y no te desanimes. Cuando los discípulos escucharon estas palabras, entonces inmediatamente ellos se llenaron, su corazón se llenó de esperanza. Versículo 28 dice, entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, bueno, tengo todavía alguna duda de que realmente eres tú, pero es aquí donde viene el pedido atrevido en medio de la tormenta. Es aquí donde viene tu pedido atrevido en medio de las circunstancias difíciles. Aquí donde viene el pedido atrevido. Dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si realmente eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿No crees tú que ese es un pedido atrevido? Sumamente atrevido. Totalmente atrevido. Ya Jesús les había dicho, no se desanimen, en otras palabras, no pierdan la esperanza, no tengan miedo, porque yo estoy aquí, Jesús está aquí. Esas tres cosas serían suficientes para saber y entender de que realmente allí estaba Jesús al control, Dios está al control. Y no tengo que desanimarme, no tengo que tener miedo y finalmente estoy seguro que Él está allí. Pero ellos no entendieron eso, particularmente Pedro, sino que Pedro le pide a Dios, le hace a Jesús un pedido atrevido, mucho más allá de calmar la tormenta. Mucho más allá de escuchar las palabras de que realmente Jesús está allí, mucho más allá de que no te desanimes, mucho más allá de que no debes tener miedo, Él le dice, Señor, yo quiero ir caminando sobre las aguas, quiero ir caminando sobre las aguas y quiero caminar sobre las aguas. Si eres tú realmente, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Eso es imposible. Pero estamos delante del Dios de lo imposible. Porque para Dios todo es posible. Entonces, Pedro, con su pedido atrevido, delante de Jesús, con un pedido totalmente imposible, como para decir, no, eso no se puede, quédate ahí tranquilo en la barca, no camines, allí, quieto. No, Jesús le dice, ven. Jesús le dice, ven. Y él comenzó a caminar sobre las aguas. Para mí no es posible. Para ti tampoco lo es. Pero lo que para mí y para ti es imposible, para Dios es posible. Aquí hay un acto sobrenatural que lo acepto totalmente por la fe, porque yo no voy a poder caminar sobre las aguas, pero lo que yo sí puedo hacer es hacerle a Dios un pedido atrevido. ¿Cuál es tu pedido atrevido? ¿Cuál es tu pedido atrevido? Yo sí puedo hacerle a Dios un pedido atrevido. ¿Cuál es tu pedido atrevido? Inclina tu rostro, dile al Señor, Señor, este es mi pedido atrevido. Voy a caminar sobre mis problemas, voy a caminar sobre mis dificultades, voy a caminar sobre las tormentas emocionales, voy a caminar sobre las tormentas económicas y financieras que vendrán después de esto. Quiero caminar sobre eso, y lo que es imposible para mí es posible para Dios. Y cuando Pedro comenzó a caminar y comenzó a caminar en dirección a Jesús, la Biblia dice
que comenzó a hundirse, versículo 30, al ver el fuerte viento, otra vez lo que lo llevó a Pedro a hundirse es el miedo. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Aquí el problema no es que Dios no responde. El problema es que nosotros no estamos dispuestos a creer. Dios siempre responde. Ven a caminar sobre las aguas y comienza a caminar. Dios siempre va a responder. El asunto es que nosotros muchas veces ya estamos caminando sobre las aguas de nuestras dificultades, ya estamos caminando sobre las aguas de nuestros problemas, ya hemos dejado un poco atrás la tormenta, pero un viento fuerte otra vez nos hace dar miedo y nos pone en una circunstancia y en una situación un poco complicada y un poco muy complicada. Tuvo miedo. ¿Es que tu pedido atrevido no fue tan atrevido? No, sí es atrevido. Y yo te quiero desafiar a que tú puedas hacerle un pedido atrevido a Dios. Y quiero desafiarte a que comiences a caminar sobre las emociones, sobre la condición de la vida. Estar encerrados no es el fin del mundo. Estar confinados, estar allí no es el fin del mundo. No estamos simplemente allí porque queremos estar. Estamos porque estamos resguardando nuestra vida física. Pero aún allí en confinamiento podemos tener miedo y podemos tener temor. Aún allí le puedes pedir a Dios caminar sobre las aguas. Y hay un problema en tu corazón, o hay un problema aquí en la mente, en la torre de control, o hay un problema emocional que tú no puedes solucionar, hay un problema grave del pasado que no te deja vivir. Comienza a caminar sobre las aguas, comienza a pedir a Dios atrevidamente, dile al Señor que te dé la solución en el momento oportuno. Jesús le dice a Pedro, ven, le hace una invitación bondadosa, pero cuando él comienza a caminar, dice la Biblia, que se hunde, pero allí está la maravilla de la experiencia cristiana. Que podemos tener un fracaso temporal y eso no está lejos porque somos seres humanos, pero que en medio de nuestra condición y de nuestra situación podemos decirle a Dios levantando nuestra mano, Señor, sálvame, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Y es lo que dijo Pedro, Señor, sálvame. Y el versículo siguiente, versículo 31 dice, al momento Jesús extendió la mano, lo tomó y le dijo, no soy yo, eres tú. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dios siempre está allí, Él nunca se fue. Es que Dios no está en la cuarentena, sí, Él está aquí, Él está con nosotros, Él está presente, Él está al control, pero Él está esperando que tú comiences a hacer tus pedidos atrevidos. Y yo tengo mi pedido atrevido estos días. Y el Señor sabe cuál es mi pedido atrevido. Y estoy seguro que el Señor va a responder cuál es tu pedido atrevido. Y yo quiero que te quedes con estas tres cosas en la mente. No tengas miedo, no pierdas la esperanza, no te desanimes. Jesús está aquí, Él está aquí. Y Él está allí para controlar nuestra vida, Él está allí para controlar nuestras emociones, Él está allí presente en su palabra, Él está en la oración, Él está allí con nosotros en casa, Él está con su iglesia, Él está al control. No te desanimes, no te angusties. Yo sé que van a venir dificultades después de esto. El problema va a ser que tú vas a querer solucionarlas. Pon estas dificultades en las manos de Dios. Si eres el pastor de tu iglesia, pues entonces confía en el Dios del cual tú estás hablándole a tu iglesia.
Él va a suplir todas las necesidades. Él va a extender la mano si tú gritas que te salve. Él va a llevar a tu congregación a un puerto seguro. Solamente pon a tu congregación en las manos poderosas de Dios. Si tú eres un administrador o eres una persona con responsabilidades administrativas en la iglesia y ves que la montaña de las cosas están viniendo sobre ti y no sabes qué va a pasar de aquí a 2 o 3 meses, pon tu administración en las manos poderosas de Dios y comienza a hacerle un pedido atrevido a Dios, y el Señor nunca nos dejará sin una respuesta, porque Él jamás nos ha dejado en medio de la tormenta sin extendernos la mano y sin darnos la palabra maravillosa de esperanza, de ánimo, de seguridad y de que no debemos tener miedo. No eres tú el que debe manejar la situación. Deja que el Señor te dé la seguridad de hacerlo. Pero Jesús le dice a Pedro: mi querido amigo, no aprendiste. No aprendiste. Y no era Jesús el que estaba fallando. Dios nunca ha fallado. Él siempre está allí. Es que nosotros tenemos que estar dispuestos a dejar que Él controle, dirija, maneje y conduzca nuestra vida personal, familiar y nuestra vida como iglesia. Es mi deseo y es mi oración que el Señor les dé la seguridad y la certeza de que en estos momentos, aún momentos de dificultad, aún momentos de angustia, podamos tener la seguridad de que el Señor está con nosotros. Un abrazo cariñoso para todos, que Dios los bendiga y que podamos tener un extraordinario y fantástico día. Una bendición especial. ¿Te has preguntado qué sucede cuando oras? Orar no es hablar con la pared, ni mucho menos hablar con alguien que no existe. Orar es comunicarse con alguien que te ama demasiado, que aún sin importar lo que has hecho, lo que sientes y estás pasando, Él está para ayudarte. Oremos por nuestros amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, por todos aquellos que no conocen de Jesús. No te rindas, aún hay esperanza si nos unimos en oración. Queremos agradecerles a cada uno de ustedes, hermanos, que nos han acompañado el día de hoy en este programa, y pues también que no se olviden de nuestra campaña No te rindas, aún hay esperanza, y sabemos que va a ser de grande bendición igual que este programa, ¿verdad? Que Dios les bendiga. En los preparativos de la campaña No te rindas, aún hay esperanza, estamos llamados a ser parte en la predicación del Evangelio. Antes que comience cada día de campaña, te sugerimos que tomes en cuenta estas recomendaciones. Invita a los amigos con los que has estado estudiando la Biblia a que se conecten al programa cada noche. 15 minutos antes del inicio del programa, envía un recordatorio a tus amigos que llegó la hora de conectarse. Recuerda orar por tus invitados, antes, durante y al finalizar la campaña, para que respondan al llamado del Espíritu Santo. Cada noche al terminar la transmisión, consulta con tus invitados cuál fue su impresión y anímales a seguir aprendiendo junto al Pastor Ferreira. Cuando tu amigo acepte el llamado a entregarse a través del bautismo, infórmalo a tu pastor del distrito. Estos consejos nos ayudarán para salir más que vencedores en este esfuerzo evangelístico titulado No te rindas, aún hay esperanza.
No te olvides de suscribirte a nuestros canales en Facebook y en YouTube.